Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. Confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Una pregunta que me hacen a menudo sobre el perdón total de los pecados es: ¿qué pasa con la confesión de los pecados de la que se habla en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? ¿No tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados y limpiados de toda maldad? En varias ocasiones he compartido sobre mi propia lucha pasada con Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, hasta el punto de obsesionarme por tratar de confesar cada pecado y vivir tan consciente del pecado que creí que había perdido mi salvación. Por ahora, quiero compartir con ustedes una revelación fresca y poderosa a la que el Señor me abrió los ojos al momento de escribir este artículo. En mi estudio, me pidió que examinara la palabra pecados en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y que viera si es un sustantivo o un verbo en el texto griego original. ¿Estás listo para esto? En los dos casos en los que vemos la palabra pecados, en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, se usa el sustantivo griego hamartia. Según el conocido erudito bíblico William Vine, hamartia, falta de la marca, indica un principio o fuente de acción o un elemento interno que produce actos, un principio o poder rector. En otras palabras, se refiere al principio del pecado o nuestro estado pecaminoso debido al pecado de Adán. Al usar la forma sustantiva de esta palabra, John claramente nos estaba refiriendo a que cometiéramos actos individuales de pecado o habría usado la forma verbal hamartano. A la luz de esto, puede ver cómo Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 no está hablando de confesar nuestros pecados cada vez que pecamos en pensamiento o en hechos. Juan estaba hablando de la necesidad de reconocer y confesarle a Dios que somos pecadores debido al pecado de Adán, así como de recibir el perdón total de todos nuestros pecados a través de la obra terminada de Jesús. ¿Con qué frecuencia necesitamos hacer esto? Solo una vez. Es por eso que Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 es principalmente un versículo de salvación, uno que anima al pecador a reconocer y confesar su estado pecaminoso o pecaminosidad, nacer de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y tener su estado pecaminoso a través de Adán reemplazado con un nuevo estado de justicia a través de Cristo. En el primer capítulo de Primera de Juan, el apóstol Juan se refería a la doctrina gnóstica herética que no se suscribía a la creencia en el estado pecaminoso del hombre. Juan estaba animando a los gnósticos a confesar su estado pecaminoso y recibir el perdón completo del Señor y la limpieza total de toda su injusticia a través de su obra terminada en la cruz. Ahora, ¿qué dice Juan entonces? Acerca de qué cometemos pecados después de que nos hemos convertido en creyentes. Solo 2 versículos más adelante, en el segundo capítulo de Primera de Juan, Juan responde esta pregunta al comenzar su discurso a los creyentes. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esta vez, las palabras pecado y pecados son el verbo griego hamartano. Juan ahora se está refiriendo a los creyentes que cometen pecados, sus pensamientos y acciones pecaminosas. ¿Qué dice Juan al respecto? Nos recuerda que cuando fallamos como creyentes, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo. Gracias a nuestro Señor Jesús y lo que ha logrado en la cruz, tenemos perdón y seguimos siendo justos ante Dios incluso cuando lo hemos perdido. Cuando el apóstol Pablo les recordó a los creyentes corintios que habían fallado, que todavía eran el templo del Espíritu Santo, Juan nos recuerda quiénes somos en Cristo y quiénes tenemos representándonos a la diestra de Dios.
Puedes ver que la respuesta de la Biblia para vencer el pecado es siempre recordar a los creyentes su identidad justa en Cristo. Esto no es para animarnos a pecar, sino para animarnos a mirar a nuestro Señor Jesús, a ver nuestros pecados castigados en la cruz y a vivir victoriosa y gloriosamente para Él. Recuerde, de eso se trata el verdadero arrepentimiento, volverse a la cruz y regresar a su gracia. Cuando falles hoy, debes saber que puedes hablar con Dios honestamente sobre tus fallas, pero hazlo con una revelación de la cruz de nuestro Señor Jesús. Vea sus pecados castigados en su cuerpo y reciba nuevamente su perdón y favor inmerecido para reinar sobre sus pecados.